el caso del juicio político a la fiscal general del Estado, se ha decidido que sea el Consejo Administrativo de la Legislatura quien tome una resolución sobre el tema, y su bancada está auspiciando este proceso de interpelación en lo político. ¿Qué opinión le merece la decisión que ha tenido ayer el presidente de la Asamblea Nacional, el señor Henry Kronfle, quien minutos después del anuncio que formuló la fiscal, también se pronunció anunciando precisamente esta resolución de la Procuraduría y trasladando esta responsabilidad de continuar o no con este proceso al Consejo Administrativo de la Legislatura? Licenia, buenos días, Alexis. Mi saludo para ustedes y a la ciudadanía que está pendiente siempre de la transmisión de Pichincha, por supuesto, Radio Pichincha. Es preocupante lo que pasa en este país, es el país de los 5 minutos, y lo digo frontalmente. La derecha viene armando una trama con el afán de mantenerse en el poder. Lo que el día de ayer informaron a la ciudadanía estuvo, a mi modo de ver, prácticamente conversado. Porque como bien lo cita Licenia usted, sale el pronunciamiento de la fiscal, a quien en su rol de mujer mi respeto y mi consideración, y le auguro el mayor el bienestar en su periodo de gestación y embarazo, pero hay que diferenciar lo que es el ejercicio de la función y, por supuesto, la necesidad mismo de defender la vida de un hijo al final del día, ¿no? Retornando a lo que le señalaba, existe ahí, para mi modo de ver, un diálogo entre el presidente de la Asamblea, entre la fiscal Diana Salazar, porque de manera inmediata sale ya el video de Henry Kronfle señalando de que se ha hecho la consulta al contencioso electoral. Y claro, el contencioso electoral, yo creo que en ningún caso ha respondido tan inmediatamente, indica de que se tiene que salvaguardar, precautelar la vida de la madre, del hijo como tal, y por supuesto que sería procedente que se decida a través del Consejo de Administración Legislativa. Todo eso deja de ver de que el país, como lo decía, es el país de los 5 minutos, a conveniencia propia, porque también hay que regresar a la historia. La misma fiscal Diana Salazar, en su momento, a Viviana Bonilla, cuando estuvo llevando adelante el proceso judicial contra Viviana Bonilla, en un mensaje le indica que cada hijo viene con el pan bajo el brazo y que no hay motivo para suspender el proceso que se venía llevando a Viviana Bonilla. Vea cómo el mundo es tan pequeñito. Ahora ella está embarazada y con juicio político a la par. Si hubiera en realidad de ella un interés cierto de precautelar esa vida como tal, o lo que ella pregona y dice, pida licencia, señora Diana Salazar. Eso debería ser. Pero más allá de eso, nosotros sí somos personas de bien. Y ha hecho un pronunciamiento Rafael Correa Delgado. Nosotros vamos a defender ese derecho a la vida. Pero en su momento deberá responderle a la ciudadanía y a la colectividad mediante el juicio político de todo lo que ella ha venido llevando adelante, una justicia a la carta, y todo lo que ha provocado en este país, el destrozo del país que vivimos el día de hoy, y deberá en su momento responder. Pero no nos tendrán a nosotros en el ámbito de un revanchismo, sino más por el contrario, con coherencia y con ética, afrontar este proceso que hoy día se tratará en el Consejo de Administración Legislativa. ¿Qué significa ese pronunciamiento que usted acaba de decir? ¿Que van a desistir del juicio político, que van a retirar la acusación, o cómo se interpreta? El juicio político sigue, no vamos a retirar nosotros la acusación, pero ellos tienen los votos. Hoy día el Consejo de Administración Legislativa votará para que se ponga en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional y, por supuesto, se suspenderá el juicio político. Y una vez más, nosotros ponemos en ese ámbito en el que ellos nunca se han puesto, el humanismo, la defensa de los derechos. Como madre, al final del día, ella también tiene un derecho, pese a que ella no lo ha respetado, pero nosotros lo respetaremos. ¿Cómo está, asambleísta? Qué gusto saludarle. Esto, digamos, sienta también un precedente, porque lo que demuestra a la par es que habría una suerte como de vacío, ¿no? Porque ¿cuántas mujeres embarazadas están inmiscuidas en un proceso de control político, ¿no? Y la propia fiscal lo señala ayer en su video, dice: mi condición cambia las reglas del juego. A partir de aquí, ¿a la Asamblea le tocará, por ejemplo, pensar en alguna reforma legal como para incluir procedimientos
que faciliten, digamos, el mejor trámite sin necesidad de recurrir a la Procuraduría, que además no era necesario porque los convocados a interpretar la ley orgánica de la función legislativa tenían que haber sido los propios legisladores. Me parece bastante extraño aquello, pero tendrá que haber algún tipo de reforma como para poder incluir estas excepcionalidades a futuro. Sí, justo en esta semana se empezó el tratamiento de una reforma a la ley orgánica de la función legislativa. Y claro, habrá que también buscar incorporar algo que permita tener ya un fundamento y un sustento, porque ante el vacío legal, lo que han hecho y lo que por varias ocasiones, y en esta puntualmente, es hacer la consulta al contencioso. Entonces, ellos responden, nosotros deberemos también con base a esa respuesta generar un pronunciamiento, y yo creo que el juicio político se posterga. Al final del día, nosotros sostenemos el juicio político, hay pruebas fehacientes. Hoy día da a conocer inclusive Rafael Correa Delgado en su tuit una prueba fehaciente, una de las varias pruebas fehacientes en casos de corrupción, en el que dentro de la lista se le nombra a Diana Salazar como parte de coimas para silenciarse o para no seguir procesos de investigación. Entonces, el juicio no es que ya no va en su momento, porque el pronunciamiento del contencioso electoral indica que cuando se garanticen las condiciones, se podrá retomar el proceso de enjuiciamiento político. Ellos harán la jugada, esperarán a que pase este periodo legislativo, muy probablemente para que de ahí ver si es que se lleva adelante el juicio político, porque no olvidemos que la fiscal Diana Salazar deja sus funciones el próximo año. Es decir, ¿usted cree que durante lo que resta de esta administración legislativa ese proceso de fiscalización ya no se va a dar? Además, no tienen los votos como para que este proceso termine en una censura. Sí, efectivamente, y nuevamente ratifico, el país de los 5 minutos. No les quepa menor duda que de aquí al mes de julio, agosto, diga que ya está bien, pero que se candidatiza a la presidencia de la República. Ahí sí va a estar súper que bien, una lectura o una hipótesis que pongo ahí, porque así lo vienen jugando con el pueblo, con lawfare, con información manejada a conveniencia, para el posicionamiento de sus intereses, del neoliberalismo, de llevar adelante una agenda de opresión, una agenda de pobreza, de miseria que vive el día de hoy el Ecuador. Ellos sí, claro, bien acomodados, mientras el pueblo sigue muriendo porque no hay seguridad, no existe oportunidades de trabajo, la migración ha incrementado. En definitiva, llevan una agenda a conveniencia de ese grupo, en detrimento de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Legislador, en otros temas, hemos conocido en estos días de la intención de este consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, de denunciar a la vicepresidenta Abad, y ella ha dicho, quieren sacarme del cargo. En fin, hoy en la mañana, algunos medios de comunicación, concretamente Diario Expreso, recoge unas declaraciones de Daniel Noboa. El título de la nota es: Daniel Noboa rompe el silencio sobre Verónica Abad. No está de acuerdo el primer mandatario, habló sobre la situación con su vicepresidenta y embajadora en Israel, Verónica Abad, con quien difiere en su comportamiento en los últimos meses. En una entrevista con la agencia EFE, mencionó que irse contra el propio gobierno no es correcto, refiriéndose a su vicemandataria. Además, señaló que Abad inició su carrera política en la Revolución Ciudadana. Abad era afín al correísmo. Usted es de esa zona, del Austro, usted es vecino de Cuenca, debe conocerle cerca, pues usted militaba, era de las juventudes de la RC con Verónica Abad. Cuénteme un poco de esta tesis, porque para Daniel Noboa parece que el principio y el fin del Ecuador es el correísmo, entonces ahora recurren a todo para... hay cortes de luz, no hay agua en Mazar, Correa, pasa tal cosa, Correa, se va el sol, Correa, llueve, Correa. Abad ahora ha sido correísta. O sea, es la vieja confiable, ¿no? O sea, ha sido correísta, en definitiva, salen con esa excusa para querer sacar, y lo que está impulsando Guarderas me parece un despropósito total, porque si inicia este proceso contra Abad, pues, ¿y en dónde queda el presidente Daniel Noboa? Que él no puede estar en todos los casos, o sea, él escoge los casos a conveniencia de su bolsillo y a conveniencia de sus intereses. No es correcto. Y en relación a la consulta que usted indica, yo milito en la Revolución Ciudadana desde el año 2006, cuando inició este proceso dentro de las juventudes. En mi vida le he visto a la señora Verónica Abad
dentro de las estructuras de la Revolución Ciudadana del Aucho, o por lo menos al frente de la dirigencia y de la organización que se tenía en los territorios. Es decir, que Daniel Noboa miente. Una mentira más, como de las tantas que utiliza para buscar de una u otra manera justificar su inactuar, su inexperiencia. Este país ya no puede seguir soportando más improvisaciones, este país no puede seguir soportando únicamente propuestas del momento que quedan en simple propuestas y que al final del día no se cristalizan en bienestar de la ciudadanía. Entonces es una mentira más del señor Daniel Noboa, que busca deshacerse de Verónica Abad porque sí, es una piedra en el zapato, porque sabe que en su candidatura a la reelección tiene que dejarle encargando y sabe que ese encargo le va a costar la presidencia o por lo menos la aspiración de llegar a una segunda vuelta. ¿Qué objetivo tiene el señalar que ella fue parte de la Revolución Ciudadana? O sea, digo, fue su binomio, ¿no? Me imagino yo que para que conformen una candidatura conversarán, verán los antecedentes desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico. No creo que el presidente, en su momento candidato, no se hubiese enterado que la señora pertenecía o era partidaria de la Revolución Ciudadana como ahora dice. ¿Cuál es el objetivo de involucrar ahora a la Revolución Ciudadana con la señora Verónica Abad? Por la percepción que existe en un sector de los ecuatorianos, ese odio que han generalizado en un 15-20% de la población, y para tenerse respaldo, la vieja confiable, ¿no es cierto? No, tiene toda la razón, presidente, sáquele nomás, vótele, viole la ley, vea la manera de sacarle porque ha sido correísta y le hace daño, y la culpa es de Correa al final del día. Entonces, esa es la vieja confiable que busca de una u otra manera tener como una palanca que le permita sostener su relato, porque no le queda tiempo. En un enjuiciamiento político a Verónica Abad no hay fundamento y no hay sustento, y los tiempos no le darían de por medio. ¿Qué es lo que buscan a través de Guarderas? Generar un proceso de destitución a través de el contencioso electoral, muy probablemente, pero deshacerse en definitiva de Verónica Abad, que es la piedra en el zapato, y claro, correísta, ¿no? O sea, si es que no olvidemos, país de los 5 minutos. ¿Qué decía también de la señora de ministra de Energía? No es sabido, también ha sido correísta, por eso el tema de los apagones. No olvidemos, ¿sí? Cada cosa que se le presenta, es que no es sabido, ha sido correísta. La vieja confiable para mantener a ese pueblo, a ese 15% de población que tiene un odio visceral generado por ese posicionamiento mediático de que no, en realidad no es culpa del señor que está sentado en Carondelet, sino ha sido culpa de los infiltrados correístas. También que hay una especie de coalición entre la Revolución Ciudadana y Construye, ha dicho el presidente de la República en esta entrevista con la agencia EFE. Cosa más salida de la lógica y de lo normal. No se está reuniendo con María Paula Romo, asambleísta. Imagínese, aquí llega a decir María Paula Romo, siempre ha sido durante el tiempo que ella se distanció de la Revolución Ciudadana, en definitiva la persona que ha llevado adelante un proceso con Moreno para destruir, proscribir a la Revolución Ciudadana. En cada momento que puede, ataca a la Revolución Ciudadana, y que nosotros conversamos con la Revolución Ciudadana. Yo conozco de cerca a María Paula Romo porque yo milité a los inicios, antes de la conformación de la estructura de 35 país, en la ruptura de los 25, como delegado representante de la provincia de Cañar. Y yo sé quién es María Paula Romo, nefasta en todo el esplendor de la palabra, solamente defiende sus intereses. Jamás vamos nosotros a estar conversando con una señora de ese tipo que únicamente tiene una agenda personalista que le hace el juego también al neoliberalismo. Nosotros no podemos conversar con ese tipo de gente. Entonces, es una mentira más del señor Daniel Noboa. Legislador, ayer finalmente la Asamblea se pronunció con respecto de el proyecto de ley de reformas a la ley de movilidad humana. Ahí se pretendía legislar a la carta para tratar de beneficiar a un aspirante muy cercana a la familia presidencial, hija del presidente del directorio del IES, para que ocupe el cargo de embajadora en Washington. No hubo los votos para aprobar, pero podría ser que el presidente se pronuncie con respecto de eso e insista. ¿Qué podría pasar con aquello? ¿Podría volver nuevamente a la Asamblea? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el escenario más probable? El veto presidencial. Y ahí necesitaremos 92 votos para ratificarnos, y él, al ver que no tendremos los 92 votos, cumplirá su capricho, disminuir la edad
para que pueda ir como delegada a la embajada una íntima amiga de ella, porque solo en eso piensan, en el acomodo de sus cercanos. Al final del día, eso es lo que buscan y lo que conseguirán, porque también tienen dentro de la Asamblea Nacional a legisladores que se han apegado a ellos a cambio de algo. Bienvenida sea la reforma de la ley orgánica de la función legislativa, que también va a contemplar y también va a, la ley electoral que va a contemplar y va a permitir también castigar quien se cambie de bloque legislativo luego de instalada la Asamblea Nacional, sea inclusive motivo para destitución del cargo y asume el alterno, porque ese juego no puede seguir pasando. Y claro, una vez más es un capricho y lo más probable es que con el veto él tendrá los votos para que pueda sostenerse la disminución de edad para asumir un cargo diplomático. Asambleísta Luna, ayer también el presidente de la legislatura finalmente no dio paso a continuar con la sesión en la que se preveía aprobar una resolución que exhorte al gobierno a aclarar, a transparentar el eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que será ratificado el próximo 21 de mayo por el directorio del Fondo Monetario Internacional. Esto ocurre en momentos, esta petición o este intento de plantear esta resolución ocurre en momentos en que el Ministerio de Finanzas ha pedido que se ponga bajo reserva información económica y que se la declare incluso reservada por 10 a 15 años. Nos preguntamos, es mucha coincidencia que mientras por un lado se trata de proponer este exhorto para que se transparente la información económica, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por otro lado el Ministerio de Finanzas se anticipe y ponga este candado en la información económica. Efectivamente, la Asamblea Nacional también a conveniencia genera una legislación, porque el día de ayer se suspendió la sesión en la que debíamos tratar este tema, que no es la primera vez que pasa dentro de la Asamblea Nacional. No olvidemos también en el periodo de Lazo, que buscó también la reserva de la información para el tratamiento del Banco del Pacífico. Entonces, lo que buscan es cerrar bajo 4 llaves todo lo que contempla este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se centra en más impuestos, más carga impositiva para la ciudadanía, para la colectividad, disminuir también la inversión pública en salud, en educación, principalmente en seguridad, y claro, que nadie sepa, que nadie se entere. Entonces buscan poner un candado para ellos llevar adelante esa agenda a cambio de que nos entreguen un crédito que va a terminar más por el contrario a precarizar mucho más la situación difícil que vive el país, porque incrementa la deuda, pero no habrá inversión pública. Entonces, ese es el camino que están siguiendo, que están llevando conforme lo que les ha pedido el Fondo Monetario Internacional. Y para ellos, mientras menos información sepa la ciudadanía, mientras menos acceso a la información se tenga para ellos, mejor, porque terminan cumpliendo sus objetivos, que les permita también generar y poner en marcha esa agenda neoliberal que ya la estamos viviendo. 6 años la estamos viviendo y a 7 años la estamos viviendo esta agenda neoliberal. Y nos ha provocado más pobreza, más miseria, más migración. Entonces, eso es lo que ellos buscan, poner un candado para evitar que se conozca la información, pero la Asamblea, ellos olvidan, tenemos la potestad inclusive de tener acceso a la información reservada para llevar adelante ese proceso de fiscalización y nosotros cumpliremos esa labor. Se va volviendo más complejo el trabajo fiscalizador de la Asamblea asambleísta. Le pregunto esto ¿por qué? Porque en la última semana también hemos visto la negativa de al menos 5 ministros de gobierno de no asistir a la convocatoria que se le ha hecho para que den explicaciones sobre su participación en el escándalo de Olón. Y hemos visto también cómo exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso, uno de ellos el coronel Zapata, exministro de gobierno, prácticamente ha ninguneado el trabajo fiscalizador que hace la Asamblea y ha decidido ni siquiera asistir, dar la cara y presentar sus pruebas de descargo en el juicio político que llevan adelante. ¿Algún tipo de medida van a tener que adoptar en algún momento? Debe haber alguna sanción, porque no es que un ministro decide simplemente no asistir y no va, o me niego a darles a ustedes información que me piden para hacer lo que les compete como fiscalizadores y no les doy. ¿Algo van a tener que hacer para poner un pare a esta situación o no? Efectivamente, bueno, nuestra labor es del ámbito de control político puntualmente, ¿no? Como fiscalizadores a los ministros, pero se le tienes que llevar adelante los procesos de juicio político. Claro, ellos buscan a toda costa evitar llegar a la Asamblea Nacional porque les incomoda,
pero en su momento nosotros con la información recabada, inclusive impulsar un proceso de auditoría, tanto con Contraloría y un proceso de investigación a través de Fiscalía, que en su momento, cuando vuelva la justicia a este país, deberán responder civil y penalmente, porque hay conflictos de intereses en varios casos, inclusive como el caso de Olón, y claro, no quieren ellos que se investigue políticamente, mucho menos judicialmente. Se vuelve más difícil, porque no tenemos nosotros, digamos así, una corriente verdadera de fiscalización. No tenemos los votos necesarios en la Asamblea Nacional que permita hacer esa acción de fiscalización. Y es por ello que en definitiva terminan ninguneando las decisiones que se toman en la Asamblea Nacional y en definitiva lo toman como que nada pasara. Eso yo puedo decir y dar fe de que en el caso nuestro no va a pasar porque nosotros vamos a seguir sustentando estos procesos de no acatar lo que pide la Asamblea Nacional y por supuesto llevar adelante procesos a través de Contraloría y también que quede sentado procesos de investigación desde la Fiscalía. Asambleísta, ¿han pensado en pedirle explicaciones al ministro de Finanzas sobre el tema del acuerdo ministerial que declara como reserva la información? Ellos aseguran que no va a incluirse allí o que no tiene relación esta norma sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero el hecho es que no hay transparencia, el hecho es que se reserva información y que se la bloquea durante 10 y 15 años a través de un acuerdo ministerial. ¿Qué pasa allí? Ustedes le van a pedir explicaciones al ministro por eso, porque tienen que poner en reserva. Uno entendería que si es información de seguridad debe tenerse en reserva, pero es información económica. ¿Amerita que esté bajo reserva información económica? Por un lado, un acuerdo ministerial puede impedir lo que dice la ley de transparencia y lo que plantea la Constitución sobre el acceso a la información. En ningún momento un acuerdo ministerial puede violentar la ley que dispone el acceso a la información. Y por supuesto nosotros, amparados en el cambio del orden del día que fue ayer aprobado, presentado por la legisladora Yairén Noriega, el poder impulsar también ya a la paz, porque es parte también de este proceso de fiscalización en el ámbito económico, el que el ministro venga de cuenta por qué quieren poner restricción a la información y sobre todo que la Asamblea Nacional genere una resolución condenando, ¿sí?, este intento de evitar que se sepa todo lo que viene manejando el gobierno de turno en relación a los préstamos, a los créditos con órganos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Entonces habrá que hacer también nuestra gestión y nuestra acción al respecto y ojalá esperemos que tengamos los votos en la Asamblea Nacional para que esto también sobre todo condene y sobre todo disponga al gobierno no querer irse en contra de la ley sobre pretexto de un reglamento que lo quieren imponer o que esté sobre la ley.